buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este foro de investigadores en la región sureste. Ya tuvimos la oportunidad hace unos momentos de escuchar la conferencia magistral con el doctor Juan Carlos Mijangos, y ahora es el turno de este primer panel que hemos organizado para todos ustedes. Este primer panel que lleva por nombre una pregunta, ¿no? De estas que nos dejó Juan Carlos Mijangos ahora con su participación. ¿Por dónde transitar y hacia dónde ir en la formación de investigadores educativos en el sureste mexicano? Este va a ser el tema de nuestro panel, para el cual hemos invitado a investigadores de amplia trayectoria, investigadores que se encuentran ubicados en instituciones de educación superior, ubicadas en esta región precisamente porque lo que nos interesa es hacer este análisis, esta revisión de dónde estamos, hacia dónde vamos en materia de formación de investigadores, y por ello hemos invitado a colegas de estas instituciones. Hemos invitado a la doctora Gladys Hernández Romero, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a la doctora Juanita de la Cruz Rodríguez Pech, de la Universidad Autónoma de Yucatán, también de la Universidad Autónoma de Yucatán, a la doctora Edith Juliana Cisneros Chacón, al doctor Oscar Janieri Martínez Ruiz, del Instituto de Estudios de Posgrado de Chiapas, a la doctora Adi Rodríguez Betanzos, de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, y al doctor Rigoberto Martínez Sánchez, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Pues todas ellas y todos ellos van a plantearnos, ¿no?, sus opiniones, sobre todo a partir de su experiencia y conocimiento, plantearnos hacia dónde ir en materia de formación de investigadores y bueno, estos retos que tenemos, ¿no?, en la región sureste. Y bueno, vamos a pasar a la primera ronda porque tenemos muchos participantes y tenemos poco tiempo. Yo le voy a pedir a cada uno de los panelistas que en 2 minutos puedan presentarse personalmente para no tener que leer el currículum de cada uno y de cada una, que cada uno de ellos se presente para que pasemos entonces ya pues a nuestra primera pregunta de análisis de este panel. Así es que adelante, le damos la primera participación a la doctora Adi Rodríguez Betanzos. Adelante, doctora. Gracias. Soy profesora universitaria en la UCRO. Tengo 28 años como profesora de tiempo completo, titular. Estoy en el SNI. Mis líneas de investigación son en innovación e internacionalización de la educación superior. Me dedico mucho a los temas de currículum y de política educativa, justamente en el área de relaciones internacionales de la División de Ciencias Políticas y Económico-Administrativas de la universidad. Pues eso es básicamente lo que me define. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Doctora Edith Juliana Cisneros Chacón, adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es Edith Juliana Cisneros Chacón. Soy profesora investigadora y en este momento jefe de posgrado de investigación en la Facultad de Educación de la UADY. Estoy muy interesada en los estudios sobre la calidad para la mejora de la educación. Muchas gracias. Gracias, doctora, bienvenida. Doctora Gladys Hernández Romero, adelante. El micrófono, doctora Gladys. Parece que tenemos problemas con la doctora Gladys. Vamos con la doctora Juanita Rodríguez. Juanita Rodríguez Pech, adelante. Gracias, buenas tardes. Soy Juanita Rodríguez Pech, soy profesora de la Universidad Autónoma de Yucatán en la Facultad de Educación. He trabajado en la formación inicial docente y en la enseñanza de métodos cuantitativos y cualitativos de investigación. También colaboro con los programas de maestría en investigación educativa y maestría en innovación educativa
de esta misma facultad y actualmente encabezo un grupo disciplinar de investigación enfocado en el estudio de los procesos de formación del profesorado, particularmente el desarrollo del conocimiento profesional docente. Muchas gracias. Bienvenida, muchas gracias, doctora Gracias. Juanita. Creo que ya tiene micrófono adelante. Doctora Gladys, la escuchamos. Buenos días, soy Gladys Hernández Romero de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Antigüedad en la docencia, desde primaria y 40 y 30 en la educación universitaria, y tengo mi línea de investigación que son la innovación educativa en los de aprendizaje. Soy SNI 2, bueno, pues tratando de informar de las inquietudes que tenemos los y las tabasqueñas. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Gracias, gracias. Bienvenida, doctora. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Rigoberto Martínez Sánchez, soy profesor adscrito a la Facultad de Humanidades Campus 6 de la Universidad Autónoma de Chiapas. Soy profesor de la carrera de Filosofía y de Pedagogía de la misma facultad. Además, soy coordinador del programa de Maestría en Estudios Culturales y también profesor de dicho programa. De las líneas que he cultivado en los últimos años, destacan el tema de epistemología y cultura, filosofía de la cultura, educación y formación. Soy integrante del SNI y también como parte del tema que nos convoca el día de hoy, pues he participado como colaborador en una de las 17 comisiones temáticas, la de la investigación curricular del 2002-2011, coordinado por Ángel Díaz Barriga, y que también al mismo tiempo me colaboré en el libro Docencia y Evaluación en la Reforma Educativa de 2013, también coordinado por Ángel Díaz Barriga. Pues esas son mis inquietudes, pues aquí estamos para servirle y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Bienvenido. Ahora sí, doctor A ver si me Oscar. escuchan. ¿Me Sí, escuchan? ahora sí. Adelante. Bueno, pues muy buenos días. Yo soy Oscar Yanier Martínez Ruiz del Instituto de Estudios de Posgrado. Bueno, tengo un doctorado en docencia y desde el 2009 pues me he dedicado al ámbito de la investigación. Ahora formo parte de los sistemas estatal de investigación y nacional. Y bueno, desde el 2010 he estado desarrollando pues una línea de investigación histórica, específicamente en los procesos de salud pública, de la revolución en Chiapas también, de la recuperación de fuentes primarias en la región Soque y desde luego pues la historia educativa chiapaneca, ¿no? Entonces he participado también en proyectos de rescate documental, entre ellos el Archivo Histórico de Mezcalapa, el Archivo Ejidal de Chiapilla y bueno, del Registro Agrario Nacional. Actualmente también soy docente, investigador externo del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa y bueno, también impartí clases en el Instituto de Estudios de Posgrado en asignaturas que tienen que ver con metodología. Actualmente también colaboro en la edición de la revista Rede del Instituto de Estudios de Posgrado y bueno, formo parte también del grupo curricular que diseñó el programa integral de formación educativa. Y bueno, como proyectos, pues también estoy participando en una red de colaboración con el Departamento de Investigación del Patrimonio en el Coneculta. Esas son, digamos, mis generales. Ok, doctor, muchas gracias. Bienvenido, bienvenidas y bienvenidos todos. Bueno, les comentaba yo hace un rato que en la conferencia magistral el doctor Juan Carlos Mijangos nos hizo ver pues, este panorama en el que hoy nos desenvolvemos, el que está rodeando nuestra vida cotidiana, este contexto de violencia, de intolerancia, de desigualdades. Y creo que el sentir, considero de casi todos nosotros, es que se requiere un cambio, ¿no? Un cambio, una transformación de muchas de las estructuras y creo que dentro de ellas pues está pidiendo a gritos un cambio en la educación, la escuela, la educación en general, diría Juan Carlos Mijangos, pero la escuela nos está pidiendo a gritos esta transformación.
De alguna manera, desde la investigación educativa, nosotros nos encargamos de conocer y de reconocer estas realidades que se dan en nuestro contexto y específicamente en esta región sureste, ¿no? Que tiene sus peculiaridades, sus particularidades con respecto a otras regiones del país, y considero que nosotros tenemos esa responsabilidad hoy día de plantearnos un trabajo conjunto, un trabajo coordinado para atender estos grandes problemas educativos de nuestra región. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar, voy a compartir la presentación para iniciar con esta primera pregunta y escuchar a nuestros invitados el día de hoy. Nuestro panel es ¿por dónde transitar en la formación de investigadores educativos en el sureste mexicano? Y la primera pregunta es ¿cuáles son los retos que enfrenta el desarrollo de la investigación educativa en la región? Entonces, desde esta mirada como investigadores y como investigadoras, le voy a pedir a la doctora Edith Cisneros que inicie con su participación. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Como comentaron, una de las preguntas es sobre los retos que enfrentamos en el desarrollo de la investigación en la región. Hay varios retos, luego están los retos de recursos, de infraestructura, pero uno de los retos en la formación de investigadores, tenemos grandes retos, sobre todo las personas que estamos a cargo de programas de formación de investigadores y que, bueno, en mi caso, yo soy la jefe de posgrado de la Facultad de Educación. Tenemos un posgrado, una maestría en investigación educativa y colaboro con 2 doctorados, uno del doctorado institucional de Ciencias Sociales de la universidad y otro de la Universidad de País Vasco. Yo creo que uno de los retos están siendo los candidatos. Vemos, por ejemplo, que en nuestra región hay muchísimos programas profesionalizantes. Muchas personas tienen la intención de formarse en un posgrado profesionalizante, pero después quisiera entrar a un doctorado. No hay suficientes programas de formación en investigación. Tratan de ingresar, pero no todos tienen la vocación, no todos han tenido la experiencia para ingresar a este tipo de posgrados. En el caso de maestría, lo vemos, muchos de nuestros aspirantes son personas que están terminando la licenciatura, que nunca han tenido la oportunidad de trabajar en una institución educativa, que no entienden el contexto y las situaciones que se dan en esas organizaciones. Al mismo tiempo, pues contar con posgrados de investigación, los nuestros están consolidados en el área de investigación. Pues uno de los retos ha sido contar también con profesores que no solamente tengan el nivel doctoral, sino la experiencia como investigadores como tales, como investigadores con varios años de experiencia realizando investigación, y no solo por ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores, sino esa experiencia en proyectos de investigación y en formación de jóvenes investigadores. Y también, bueno, los retos también que nos trae la investigación. Ya desde hace unos años estamos viendo cambios en la política que nos están hablando de, pues, una investigación más que responda más a los contextos y las problemáticas socioculturales, lingüísticas de las comunidades con las que tenemos que trabajar. Una investigación que tome en cuenta esas necesidades de la región y estudiantes que puedan trabajar con diferentes modelos de investigación, no solo el modelo tradicional, que no se orienten solamente al desarrollo de una tesis, sino modelos que estén desarrollando las verdaderas competencias de investigación y que puedan adaptarse, sobre todo en un contexto cambiante como el nuestro, en el que pues las prioridades y las políticas cambian, los recursos son limitados. Gracias. Muchas gracias, doctora Edith. Vamos ahora con la doctora Gladys Hernández. Adelante. Muchas gracias de nuevo. Bueno, los retos que tenemos en Tabasco y que enfrentamos en el día a día, pues se refieren a los recursos económicos y los recursos materiales con los que contamos
con mucha frecuencia son limitados. Son limitados porque la investigación educativa exige todo y más. Del desarrollo de la investigación educativa depende el éxito o el fracaso que pueda tener una nación. Entonces, en el momento en que se limitan los recursos económicos por la razón que sea, pues en ese momento tenemos un reto que enfrentar, estamos enfrentando un desafío que tenemos que solucionar. Otro de los problemas que tenemos aquí en Tabasco es la falta de fomento a la cultura de la investigación y, como decía la doctora Edith, muchas veces los profesores que están al frente de grupos, no nada más de licenciatura, sino de posgrado, pues no cuentan con la formación o el perfil o las habilidades que se requieran para fomentar en los estudiantes la cultura de la investigación. En cuanto a la capacitación y la formación que se requiere por parte de todos los implicados en la investigación educativa, y no nada más me refiero a los profesores, a los investigadores, sino también al personal administrativo, a las autoridades, pues yo creo que hay que trabajar en eso. Y en cuanto al acceso a las fuentes de información, pues nuestros estudiantes en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la mayoría vienen de familias de escasos recursos, a los que se les hace difícil acceder a las fuentes de información actualizada. Entonces, bueno, pues es a los que yo considero que me enfrento en mi hacer y mi quehacer como profesora y como investigadora en la línea del apoyo a los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje en mis estudiantes de pregrado y de posgrado. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, doctora Gladys, muy amable. Vamos ahora con la doctora Adi Rodríguez Betanzos de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Adelante, doctora. Muchas gracias. Mi voz es la voz de 9 colegas, porque a partir de que me invitaron a participar en este evento, pues empecé a desarrollar una investigación a través del método Delphi. Ya en la publicación explicaré más al respecto, pero bueno, identificamos 10 retos, ¿no? Por una parte, no existe un diagnóstico que nos permite identificar cuáles son las principales problemáticas regionalmente hablando. No conocemos quiénes o qué investigamos en investigación educativa. Claro que existen los consejos estatales de ciencia y tecnología, sí hay áreas prioritarias identificadas por ellos y se cuenta con el Sistema Estatal de Investigadores. Sin embargo, este último no está actualizada su base de datos ni tenemos acceso a la información. Tampoco están bien definidas las áreas prioritarias para la investigación educativa cuando salen las propuestas de poder dar financiamiento. Y no hay, si hay alguna otra entidad que sí esté dando estas áreas prioritarias en educación, investigación educativa, pues están quedando cortas, ¿no? El reto es la articulación para que ayude a estructurar sobre cuáles son las áreas de necesidad y de oportunidad en relación con el ámbito educativo en los 3 niveles, en los 2 tipos de educación. También habría que hacer un diagnóstico, obviamente, por nivel educativo, tipo de educación, por componente, desde la infraestructura, la capacidad, la destreza del profesorado, ¿no? Del estudiantado. Si bien en la SEP ya se tiene esa información, porque con ello hacen planeación educativa, ¿no? Pues habría que regionalizarlo. Formar investigadores que se enfoquen en temas educativos, como ya dijo la colega Edith. En temas educativos, lo que implicaría que las propias universidades e instituciones y direcciones educativas en bachillerato pues puedan dotar a sus estudiantes de cursos de metodología, de herramientas para hacer investigación educativa, ¿no? Lo que sería recomendable, pues, contar, identificar y reclutar a estos investigadores en potencia, al menos por un tiempo, para que se dediquen a la investigación.
Sabemos que hay estudiantes de posgrado que muestran interés, entusiasmo y compromiso y que realizan excelentes investigaciones. Podríamos partir pues de por ahí, ¿no? El cuarto sería encontrar la disposición de las instituciones por participar, por colaborar, por cooperar y superar sobre todo su escasa predisposición a vencer su resistencia en cooperar con dar la información. Hay declaraciones, ¿no? de los que yo entrevisté que dicen, es muy difícil que nos quieran brindar la información en tiempo y forma. Lo hacen cuando consideran o cuando quieren y pues nosotros tenemos tiempos establecidos en nuestro calendario. Otro gran reto sería incorporar la interculturalidad, la internacionalización, la inclusión, ¿no? Que no se queden como en el tintero, como en estrategias de moda, la transición a la era digital, el tema del humanismo, por lo menos en estas 3 entidades de la península que tenemos más carreras profesionalizantes. Otro es que muchas de las instituciones, al menos en Quintana Roo, que ofrecen educación superior, lo están haciendo de un corte de carreras profesionalizantes. Por lo tanto, el profesorado que está interesado, y que es muy poco, no cuenta con recursos, no sabe investigar, no participan en eventos de índole académica porque no tienen el apoyo de sus instituciones, lo que conlleva indagar más sobre la profesionalización en la investigación de estos profesores de educación superior, también en las escuelas normalistas y las instituciones normales. El hecho de que al docente se le pueda brindar estas facilidades acordes a su perfil, ¿no? Es muy limitado, recalco. Y hay que superar también la propia resistencia o la falta de interés que ellos tienen, porque habría que hacer toda una campaña para que ellos comprendan que enseñar y aprender a investigar también fomenta el pensamiento complejo. El séptimo sería superar quienes investigan bajo una lógica institucional. O sea, los pocos que investigamos muchas veces lo hacemos porque pertenecen a nuestros intereses, a nuestras líneas de investigación, a los intereses institucionales, pero habría que ir saliendo de esta lógica institucional, ¿no? Y considerar el desarrollo de investigaciones educativas con una visión transdisciplinar, más humanista, que coincido con lo que dijo Edith, vayan más allá del uso de metodologías tradicionales. Requerimos de metodologías que consideren la participación de actores colectivos, examinar estos programas educativos de la región desde miradas grupales como este tipo de paneles interinstitucionales o multidisciplinares para desarrollar proyectos meso o macro sobre problemas educativos comunes que nos están aquejando en la región. La difusión del conocimiento, ¿no? Lo que decía al principio, el primer reto, no conocemos, sabemos que es escaso y lo poco que hay, pues no se difunde. Entonces, bueno, esto sí es como imprescindible. Se quedan también en las bibliotecas y habría que pues, también encontrar otras opciones de poder difundir este conocimiento para llegar a más actores a través de vídeos, podcasts, infografías, que sean útiles y que puedan transferirse en diferentes acciones para que los profesores lo puedan visualizar y que puedan conocer los resultados de nuestras investigaciones, ¿no? Normalmente se quedan en artículos, en capítulos que nos sirven para nuestras propias evaluaciones para el sistema estatal, nacional, internacional. Y por último, que los conocimientos generados por las investigaciones se traduzcan en acciones e intervenciones educativas para la solución de los problemas analizados o incluso, como lo ha comentado alguien, creo que fue Gladys, para la política educativa. Muchas gracias. Ok, doctora Adi, muy, muy interesante. Vamos a escuchar al doctor Oscar Janieri acerca de los retos que enfrenta el desarrollo de la investigación educativa en nuestra región. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, de entrada yo pienso que es una pregunta bastante compleja, porque también la investigación educativa pues actualiza, ¿no? Constantemente esos retos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo pienso que durante los últimos años pues se van distinguiendo, por lo menos
por citar aquellos que me parecen de orden muy general, dos, ¿no? Yo diría que los retos estarían en la desaparición del código disciplinar y el desarrollo de la historia educativa chiapaneca. A mí me parece que son retos importantísimos que la investigación educativa pues tiene en el contexto actual, por lo menos aquí en Chiapas, ¿no? Y para esto, pues es necesario entender un poco esta idea de código disciplinar que propuso hace ya un par de años Sebastián Pla y que alude a un fenómeno que es una especie de frontera, ¿no? Entre dos de los principales actores que mantienen viva la investigación educativa, y me refiero con ello a los profesionales de la enseñanza y a los profesionales de la investigación. Estos dos actores, por paradójico que parezca, pues comparten una característica fundamental y es que son complementarios, ¿no? Incluso uno requiere del otro, ya sea porque constituye un objeto de estudio o porque el otro es, digamos, el primero en encargarse de la formación educativa, ¿no? Que además aplica pues todos los hallazgos de la investigación. Sin embargo, el código disciplinar es una especie como de cortocircuito entre ambos actores, porque mientras tienen una naturaleza complementaria, durante el desarrollo de sus quehaceres, ya sea en la docencia o la investigación, los investigadores se distancian, ¿no?, de la labor docente, principalmente de la educación básica y de la media superior, mientras que los que son profesionales de la enseñanza simplemente no se consideran dentro del ámbito de la investigación. Y esto pues ha llevado que cada uno de los actores pues mantenga esa frontera muy viva y que además se identifiquen exclusivamente con las habilidades formativas con las que fueron formados disciplinarmente, ya sea para investigar o para enseñar. Y bueno, pues durante los últimos años este fenómeno ha sido muy evidente, ¿no? Incluso generando un vacío, pienso yo, para el establecimiento de redes de comunicación y de investigación entre los investigadores y los que enseñan, ¿no? Entonces, pienso que considerarlo como reto, pues puede llevarnos a proponer nuevas aristas desde las cuales podamos cancelar esa especie de código disciplinar y sobre todo para que surja pues una narrativa de la investigación que sea confrontada con la narrativa docente y de ahí surja una metanarrativa, ¿no? Como un nuevo discurso de la investigación. Ahora, como segundo reto, yo distingo que es la historia educativa chiapaneca y parece que ahí no solo se hará un reto muy importante para las instituciones de formación, para los propios investigadores. Solo por dar un ejemplo, hay un análisis reciente realizado en el Instituto de Estudios de Posgrado, pues reveló que desde el 2018 al 2022, menos del 5% de sus investigadores, pues realizó estudios sobre la historia educativa. Por otro lado, desde el 2015 al 2020 en Chiapas también se han publicado apenas dos obras que me parecen relevantes para la historia educativa, uno escrito por Morelos Torres y el otro por Juan Manuel. Eso vuelve a revelar estos grandes vacíos que tenemos en la investigación sobre la historia de la educación chiapaneca. Entonces, pienso que hasta ahorita tenemos una historia con enormes vacíos, no solo en cuanto a la época colonial, sino a la historia decimonónica y de principios del siglo XX. Y esto es muy paradójico porque ya hay estudios que de alguna manera están sacando a la luz pues hechos o acontecimientos que han marcado el curso de la historia educativa en Chiapas. Entonces pienso que esto es importante, hay que voltear las miradas hacia ese ámbito de la investigación y bueno, pronto ya tendríamos entonces nuevas perspectivas pues para entender este complicado presente, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Incluiríamos también a los administradores o gestores educativos en estas narrativas, creo yo, como otro de los actores, ¿no?, que está ahí en la escuela. Gracias, doctor. Muy amable. Vamos a escuchar ahora al doctor Rigoberto Martínez Sánchez. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, si me lo permiten, voy a darle lectura a lo que tengo preparado. En mi caso, un reto significativo de la investigación educativa y de la investigación en general, no podríamos pensarlo también fuera en su contexto general,
Desde nuestro lugar es el financiamiento. Los recursos destinados a la investigación actualmente no se tienen al alcance como se tenían en otros momentos. Con los cambios de política en torno al desarrollo científico, el acceso al financiamiento en los últimos años ha mermado. Indudablemente, este factor determina mucho las tantas actividades, por ejemplo, en la producción científica y su divulgación, en la propia elaboración y desarrollo de los programas educativos con perfil de investigador, incluyendo también lo de perfil profesionalizante. Decimos esto en el sentido de que sin el apoyo económico, que se traduce además en infraestructura, en proyectos, en becas, etcétera, las posibilidades de aglutinar las experiencias de investigación serían escasos y de poco impacto en la sociedad. Por sí mismo, este asunto es una limitante crucial. Hay que recordar que el día 7 de noviembre del 2020 entró en vigor un decreto del gobierno federal que ordenó la extinción o terminación de 109 fideicomisos bajo el argumento de que operaban con opacidad y actos de corrupción. Los fideicomisos contaban con recursos destinados a múltiples actividades científicas, culturales, deportivas, de prevención de desastres, ayuda a microempresas y atención a víctimas, entre otros. Hay una nota del periódico Reforma del 2 de noviembre del 2022 en el que se señala que la Secretaría de Hacienda informó al cierre del tercer trimestre de ese mismo año, aún estaban en funcionamiento y en proceso de extinción 37 fideicomisos, la mayoría del CONACYT. Entre estos organismos que todavía no se extinguen se encuentran los fondos mixtos del CONACYT y los gobiernos de Chihuahua, Chiapas y Guerrero, así como el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT del gobierno de Jalisco, entre otros. El resto pertenece a Cultura, Economía, Educación Pública, entre otros ramos administrativos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. En el caso de la UNACH, el fondo mixto hasta el momento pues está suspendido, o al menos de nuestras áreas formativas y de producción pues está suspendido. En conjunto, estos fideicomisos reportaron una disponibilidad de recursos por 535 millones de pesos. Además, se dice que aunque se conoce el total de los fideicomisos que siguen vigentes, el proceso en que se encuentran no es transparente debido a que el gobierno federal no ofrece detalles más allá del porcentaje de avance para lograr su extinción o de los nuevos mecanismos que podrían implementarse para el acceso de esos apoyos. Con todo esto que estoy señalando, pues se observa así en líneas generales un cambio del manejo y de posiblemente un giro en la disponibilidad del financiamiento a la investigación. El trato que se tendrá con este reacomodo hacia las universidades públicas y su desarrollo en la investigación se conocerá, siendo optimista, quizás más adelante. Es una directriz que está aún por definirse, no está de todo claro. La misma institución, el CONACYT, por ejemplo, pues todavía no lo tiene todavía del todo claro y pues no sabemos hacia dónde, cómo vaya finalmente a aterrizar estos cambios de política hacia el financiamiento de la ciencia. Bueno, aparte, otro reto es el que deriva, por todos ya conocidos, el fenómeno de la pandemia. Se trata de la irrupción y extensión de las TICs, que no es nuevo en los sistemas educativos, en términos de no entender a esta ya no como una sola herramienta básica de apoyo para la enseñanza y aprendizaje, sino convirtiéndose en un espacio esencial e insustituible para la práctica educativa y de la investigación. Contribuye que esta misma tecnología que ocurre en la actualidad incentiva, a propósito de lo que ya señalaban las compañeras y los compañeros, va a incentivar a definir nuevas epistemologías y nuevas metodologías significadas a partir de lo virtual y de lo digital. Creo yo que es un punto importante que valdría mucho enfocar para el futuro de la investigación y de su práctica misma, por este carácter ubicuo que generan las mismas TICs. Pues ahí dejaría mi primera intervención. Muchas gracias. Ok, doctor, muy amable. Bueno, pues es el turno de la doctora Juanita de la Cruz Rodríguez, adelante, de Universidad Autónoma de Yucatán. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues uno de los principales retos que identifico que enfrenta el desarrollo de la investigación educativa es la vinculación
entre precisamente la tarea de investigar y la práctica educativa. Dicho de otro modo, sería la relación entre los temas y problemas que interesan, que ocupan a las y los investigadores, y los temas y problemas que son de más interés para los practicantes de la educación, como usted decía hace un momento, sean estos docentes, administradores educativos, orientadores, diseñadores curriculares, etc. Esto nos lleva a su vez a plantear como un reto la pertinencia de la investigación, es decir, su correspondencia con los problemas, las necesidades, las demandas y expectativas sociales, ¿no? Recordemos que la pertinencia nos permite contribuir a la transformación social, en tanto se refiere a la medida en la que somos capaces de incidir, de participar o acompañar los cambios que se producen en el entorno. Al mismo tiempo, la valoración de esta pertinencia es otro reto. Cómo determinar de manera eficaz el impacto, el efecto, el resultado de esta investigación en los escenarios que pretende mejorar o ante los asuntos en los que se busca incrementar la comprensión. Es un reto importante, especialmente si consideramos que la investigación justamente busca eso, ¿no? Abordar problemáticas relevantes en contextos particulares, de manera que los resultados que se aporten sean útiles para la comprensión de los problemas que consideramos apremiantes. En ese sentido, ciertamente es importante, considero, partir de los problemas identificados como prioritarios por los organismos nacionales e internacionales, pero también, y no menos importante, abordar los problemas que los propios centros y comunidades educativas identifican como relevantes para su propia práctica. Finalmente, diría que otro reto está en la transferencia de los resultados de la investigación. Ya se ha comentado hace un momento al respecto. Cómo hacer llegar los resultados y, más que solo eso, cómo lograr que se beneficien realmente los contextos en donde pueden tener utilidad esos resultados. Es un reto también, ¿no? Una transferencia efectiva y eficaz puede no solo incrementar el impacto, sino también el interés de los actores educativos por la investigación, involucrarlos en esa tarea e invitarlos a continuar desarrollando el conocimiento a través de la investigación propiamente dicha. Y eso serían todos. Muchas gracias. Muy bien, doctora Juanita, muy amable. Fíjense que en esta primera ronda puedo identificar claramente un asunto que tiene que ver con el financiamiento, ¿no? El financiamiento que siempre va a ser como esta gran limitante para los procesos de investigación. Este boom que hay de programas profesionalizantes en posgrado, ¿no? Lo que hace que también la formación de investigadores se vea minimizada ante estos programas profesionalizantes que también, por supuesto, que son muy válidos y que se requieren, pero que de alguna manera, pues ustedes los están identificando ya como retos. Y también lo que decía el doctor Oscar, me parece importantísimo, el reconocer estos retos nos va a permitir avanzar, ¿no? Por eso es tan importante que el día de hoy estemos charlando al respecto de estos retos, porque como que el encontrar estas similitudes o encontrarnos en estas narrativas, nosotros creo que podemos ir hacia adelante, ¿no? Buscando ese impacto, esa incidencia de nuestra labor investigativa en los problemas educativos. Muy bien, pues muy bien por esta primera ronda. Vamos a iniciar la segunda ronda. Bueno, ya sería tercera ronda, solo que es la segunda pregunta. Y le quiero comentar a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que en este momento tienen en la pantalla el QR para registrar su participación en este panel, ¿sí? Así es que si ustedes acercan su teléfono móvil al QR, pueden acceder al cuestionario que les permite registrarse como asistentes a este evento. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta, que bien lo decía la doctora Juanita, no menos importante, ¿no? Porque ahora vamos a abordar este tema de
cuáles consideran ustedes que son las áreas prioritarias. Si bien están marcadas de alguna manera por la política educativa, ya veíamos en la conferencia magistral cómo, aunque la política educativa nos marca estas prioridades, cada contexto, cada espacio educativo tiene sus propias demandas, ¿no? Tiene sus propias problemáticas. Y entonces, pues aquí sería ustedes desde cada espacio que habitan, desde cada parte de nuestra región, ¿cuáles serían estas áreas prioritarias para fortalecer la investigación educativa en nuestra región? Esta ronda la vamos a iniciar con el doctor Rigoberto Martínez, a quien le dejo el micrófono. Adelante, doctor Rigoberto. Sí, muchas gracias nuevamente. Un área prioritaria que lo visualizo en lo formativo para esta segunda pregunta tiene que ver con el tema de las nuevas generaciones de investigadores. El saber encauzar las herencias intelectuales con las nuevas generaciones en la investigación, pues todavía no hay como que una atención debida, adecuada. Esto es, pienso yo que falta la definición de mecanismos de incorporación a los programas de posgrado de jóvenes investigadores por parte de las universidades. La UNACH creo yo que es un ejemplo de lo que le está pasando. De tal manera que no imperen estos vacíos o este advenimiento de cortes generacionales abruptos que rompen con lo obtenido. Filosóficamente hablando, es el desplazamiento entre lo que se recibe y lo que se perfila en el horizonte del propio pensamiento, que darían cuenta de un evento de clarificación en el diseño misma de las generaciones. El tema de la continuidad de las generaciones no está exento de otros factores, ya que está situado en los cruces de lo laboral, de lo político, lo cultural y lo propiamente dicho académico. Este tema implicaría reflexionar hasta qué punto existe incidencia y continuidad tanto en la formación como en la misma práctica de la investigación, un tanto reconociendo si hay este seguimiento de las líneas de generación y aplicación del conocimiento y de la formación del investigador principiante o novel. Agregar a su vez que en la interacción de los grupos de poder en la academia todavía subsiste una especie de patrimonialismo de la investigación, de grupos que atesoran o preservan esos procesos y no dan cabida a que estos jóvenes investigadores puedan participar. Más bien de lo que se buscaría con ese tipo de análisis o de atención, prioritariamente es afianzar diálogos, encuentros o redes internas que contribuyen a aglutinar los intereses de o del diálogo en general de estas generaciones. Es un tema que realmente, a mi modo de verlo, da mucho para hablar. Otra prioridad estriba, regionalmente hablando, en el desanclaje de la misma investigación de sus nichos epistemológicos. Es decir, un poco recordando el ideario de Egan Morin a referirse que la realidad humana y ecológica debe ser vista, enfocada en su máxima complejidad fenomenológica. Con ella se logra focalizar los intersticios posibles de los campos disciplinarios. Probablemente se logre sedimentar formas caleidoscópicas de otros escenarios y de las marginalidades sociales que reclaman un locus de enunciación. Esto implicaría el desarrollo de temas educativos articuladas aunada a las ya establecidas, a las que ya estamos acostumbrados, con temas muy concretos de la realidad a la que se pertenece. Por ejemplo, por citar algunas ideas, desde el programa en el que colaboro, cabrían temas como las corporalidades sociales y culturales, las fronteras culturales, la insistencia del tema de la migración, pues pertenecemos a una frontera, es inevitable no mencionarlo, en sus procesos educativos, el tema de género, el de la identidad y de la política. Estos últimos atravesados, lógicamente, por cuestiones educativas. Otra cuestión a subrayar, que también para mí resulta interesante, es el impulso de la investigación de las normales. Se sabe del acuerdo que se llevó a cabo, publicado el 23 de marzo de 1984, para que la educación normal en su nivel inicial y en cualquiera de sus tipos y especialidades quedara reconocida sus programas como grado académico de licenciatura, por lo que es valorada a las normales en el mismo rango que la universidad. Este efecto exige a que las normales practiquen la investigación por mérito propio.
En mi opinión, aunque se reconocen grupos de investigaciones en estos espacios educativos, este posicionamiento de las normales y por su papel que representan, ya que es uno de los bastiones de la educación básica y por las condiciones culturales e históricas de la escuela pública, inmersas en procesos culturales tan diversos que caracteriza el estado de Chiapas, le hace falta aún consolidar la actividad de la investigación, lo que ha impedido un continuo en el proceso de solidificar o de terminar de hacerse en las normales una base segura para dicha tarea. Y obviamente esto tendría quizás un influjo en la educación, no solamente en la parte del ejercicio de la docencia, sino también en la misma desarrollo intelectual de la investigación misma. Entonces creo yo que las normales es un espacio que todavía, a pesar de que a principios del siglo comenzaron a hacerse trabajos, bueno, en alguna de ellas yo estuve participando, donde empezaban a conformarse grupos académicos de investigaciones, pero hasta el momento, hasta donde se tiene reconocimiento, y bueno, ahí el ejemplo que nos ponía el profesor Oscar, pues da cuenta de ello, ¿no? De la escasez incluso de temas tan interesantes. Siempre nos hemos focalizado a hablar de procesos de enseñanza-aprendizaje, pero la cuestión de la historia es algo que está bastante olvidado, por lo menos en nuestra región está bastante olvidado en la producción. Ahí dejaría estos planteamientos. Ok, doctor Rigo, muy bien, muy interesante esto de las normales y sobre todo en Chiapas, que tenemos pues 19 normales, nada más creo que es el estado del país que tiene más normales. Gracias. Vamos a escuchar a la doctora Adi Rodríguez de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Adelante, doctora Adi. Muchas gracias. Pues siguiendo con los retos que antes mencioné, encontramos que implementar estrategias de acción que identifiquen en principio lo que se está haciendo en la región, y a lo mejor existe más de lo que nosotros suponemos y no se está difundiendo. Y como no lo hemos identificado, un área prioritaria sería identificar los grupos de investigación, los cuerpos académicos, las redes que están haciendo investigación educativa, los trabajos de titulación, todos los artículos, toda la producción académica, y que ya hay una incipiente base de datos en las entidades que integran nuestra región a partir de estos consejos estatales. Una segunda área prioritaria sería justamente la investigación educativa enfocada al estudio de la inclusión de los grupos vulnerables y de todos los grupos que los aquejan a través de metodologías que propicien la participación de estos actores colectivos estudiados, no solamente la visión de nosotros, los investigadores. Garantizar la accesibilidad a todos los grupos vulnerables, porque pareciera que es un tema de moda, ¿no? Insisto, hablar de la inclusión de las personas, de la interculturalidad, de la internacionalización del currículum. Pero no se están atendiendo ni existen lineamientos puntuales, sobre todo para el caso del tema de la inclusión y la vulnerabilidad de estos grupos. Otra área prioritaria sería justamente la que ya mencionaron, la formación de investigadores, y esto no sucederá si no se fomenta dentro del aula. Por consecuencia, es prioritario que el profesorado, insistimos, enseñe a investigar y a partir de la experiencia propia de sus estudiantes, identificar también qué o por dónde hay que investigar lo que ellos y ellas perciben. Fortalecer la investigación educativa en programas de formación donde habría que nutrir las humanidades, las ciencias, las tecnologías, desde la educación básica hasta la educación superior. Estamos haciendo el grueso de la investigación educativa en el nivel de educación superior y no estamos haciendo la suficiente investigación educativa para la educación básica y media, tampoco para la investigación no formal o informal. Un verdadero proyecto de apoyo a la investigación que contemple la formación sólida de investigadores que hagan investigación para la región, que cuenten con los recursos, sí, se necesita una sólida formación también de normalistas con base en una evaluación de cómo están y de qué debe de hacerse con ellos. Realizar investigaciones longitudinales
entre los niveles educativos, sería bueno conocer el alcance que tiene la aplicación de los planes y de los programas educativos, determinar acciones que permitan a los estudiantes llegar al nivel siguiente, ¿no? Para conocer cómo lo han alcanzado educativamente, lo que se esperaba de ellos, y que puedan seguir al siguiente nivel con los conocimientos y las habilidades apropiadas. Es muy fácil ver que se implementan planes y programas de estudio y de modelos educativos cada sexenio, cada periodo rectoril, pero no estamos haciendo, y eso me lleva a la siguiente área prioritaria, hacer investigación evaluativa, casi iluminativa, que permita a los tomadores de decisiones tener insumos para decidir con base en la investigación educativa y, acorde con eso, diseñar políticas educativas bien dirigidas. Necesitamos expandir los niveles y los esfuerzos en los 3 niveles educativos y no solamente en educación superior. Necesitamos ampliar nuestra mirada más allá de lo institucional o del ámbito educativo en el nivel educativo que el investigador labora, que sin duda hay temas que son prioritarios y no vamos a poder dejar de lado, pero también hay que atender los problemas educativos que aquejan a la región. Conocer qué tan efectivas, por ejemplo, son las tutorías en la educación media superior, implementar mejores programas de vocación profesional para que el estudiantado tenga mejores herramientas para elegir a qué se van a dedicar como profesionistas y abatir así un poco el rezago educativo. Y otra sería considerar los temas en las investigaciones educativas, ¿no? El tema de la formación ética, biocultural, los derechos humanos, la vocación profesional, científica, la migración de estudiantes, todo lo que tiene que ver con la movilidad nacional, que son mis líneas de investigación, para luego ser temas emergentes que se requieren ser incluidos en los currículos formales y en la formación del profesorado y en los estudiantes normalistas. Y aunque suene tradicional, también requerimos seguir evaluando nuestras políticas educativas institucionales, regionales, nacionales, y el impacto que tiene en la deserción, el abandono escolar, el bajo desempeño académico, que ubican, ¿no? a la región como en los últimos lugares, que estamos en los últimos lugares. Necesitamos generar estrategias y políticas educativas conjuntas a nivel regional, o por lo menos bien fomentadas estatalmente, porque en política educativa estatalmente nada más es como una caída en cascada, algo que se establece para llegar al poder, pero luego se olvida lo que se tiene que hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Adi. Sí, muy, muy interesante, porque este análisis regional es el que al que precisamente nos invita, ¿no? Este foro, y por ello tan importante todas estas áreas prioritarias que nos está mencionando. Bien, vamos con la doctora Edith Juliana Cisneros, de Universidad Autónoma de Yucatán. Adelante, doctora. Pues muchísimas gracias. Yo concuerdo con mis colegas en que tenemos muchos retos y tenemos muchas áreas prioritarias, y que esas áreas deben de tomar en consideración el contexto socioeconómico-cultural de la región en la que estamos trabajando. Estas son algunas de las áreas detectadas en el interés de nuestros investigadores. Algunas de ellas siguen muy en boga, como es la de la formación docente, la formación en investigación, la ciudadanía en la red digital, la violencia y la convivencia escolar, que sabemos que es uno de los problemas más serios en nuestro país, la educación intercultural bilingüe, que también esa inclusión de todos los estudiantes. Tenemos también alta preocupación, sobre todo como en carreras de ciencia y tecnología e ingenierías, vemos un menor número no solo de mujeres, sino de estudiantes de grupos, de comunidades mayablantes. O sea, el tema de inclusión y equidad en educación muy importante. Y el de la evaluación, creo que ya uno de sus colegas lo había mencionado, la necesidad de, estos son estudios más aplicados, muy orientados a la toma de decisiones,
pero son también algunas de las áreas que habría que también analizar a través de otras, con un análisis mucho más complejo y profundo del contexto, involucrando a los sectores de las comunidades, haciendo investigación intradisciplinaria con los grupos de las comunidades que realmente responda a las problemáticas que ellos están enfrentando y tratando de tener equipos multidisciplinarios en que los investigadores podamos colaborar y apoyar a estos grupos a estudiar su propia realidad. Muchas gracias. Gracias, doctora Edith. Gracias. Vamos a escuchar ahora a la doctora Gladys Hernández de la UJAT. Adelante. Las áreas prioritarias, y concuerdo con lo que comentaban las doctoras anteriormente, pues muchas, así como para distinguirlas claramente, pues creo que lo primero que hay que fortalecer es la formación docente. En Tabasco y en la UJAT concretamente tenemos una necesidad constante y permanente de formar al profesorado en el gran reto que les enfrenta, estar con los alumnos, guiándolos. Hay mucho todavía por hacer en esto para elevar los niveles educativos en nuestros estudiantes de pre y posgrado. No es fácil priorizar esto cuando muchas veces a las autoridades, pues las autoridades tienen otras prioridades. Las autoridades de todos los niveles. Es un gran rezago. Los estudiantes todavía no acceden con mucha facilidad a los programas educativos, no nada más de la universidad, sino de cualquier nivel académico. Es necesario, pues, incluirlos en todos los niveles. El uso de la tecnología, pues, me parece una prioridad, también una necesidad para fortalecer, porque no podemos quedarnos rezagados ante los avances científicos y tecnológicos que nos ofrece el mundo entero. Finalmente, no porque sea menos importante, sino porque no puede uno ponerlas todas en el mismo momento, en la misma línea, porque hubieran entre renglonaduras, ¿no? La educación en valores es menester priorizar y fortalecer la educación en valores. Desafortunadamente, nuestros estudiantes vienen de hogares disfuncionales y de pronto el profesor se convierte en un sustituto del papá, mamá, y el profesor pues no nada más tiene que impartir la clase, tiene también que ser un papá y una mamá y enseñar en valores, porque finalmente el profesor pues a pesar de la tecnología, con la tecnología o sin la tecnología, pues es un modelo a seguir. Eso es cuanto mi participación. Muchas gracias. Muy amable, doctora Gladys. Vamos ahora con la doctora Juanita de la Cruz de la Universidad Autónoma de Yucatán. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues en primer término y coincidiendo con las y los colegas que me han precedido, identifico como un área prioritaria para fortalecer la investigación educativa, la formación del profesorado para realizar investigación. Agregaría, además de la formación inicial, la formación continua, especialmente aquella formación que se dirige a las capacidades para realizar investigación sobre la propia práctica y en los propios contextos de acción. En ese sentido, considero que el mejoramiento de los programas de formación es una tarea apremiante. En el caso de los programas de formación, la revisión y actualización de planes, de programas. Más adelante se tocará aquí cómo los cambios contextuales inciden en la investigación. Bueno, esos cambios también son importantes a considerar. Son detonantes para la modificación y la actualización continua de planes y programas de estudio. Ocuparnos de la formación inicial es importante, pero como dije al principio, considero que también es necesario ocuparnos del desarrollo de las competencias en el resto de la trayectoria profesional, es decir, en la etapa de formación continua.
esos momentos en los que el profesorado está día a día en las aulas y encuentra problemas que son de su interés, en los que la investigación educativa puede ser una herramienta para abordar esos problemas y mejorar su práctica. Como decía la doctora Edith hace un momento, el estudio de la propia realidad. A la par de ello, esta investigación incrementa el conocimiento profesional docente y mejora las capacidades como educador al lograr una mayor comprensión de nuestra propia realidad y cómo intervenir en ella. En ese sentido, me parece importante analizar qué instancias formativas tiene el profesorado para continuar fortaleciendo sus competencias para la investigación de los programas formales en los posgrados. ¿Qué espacios y oportunidades tienen para hacer investigación según sus propios intereses? ¿Cómo formalizan, si es que se hace eso, esas experiencias? ¿Qué seguimiento se les da? ¿Qué acompañamiento se ofrece como apoyo para el desarrollo de estas capacidades? Eso en primera instancia. Otra de las áreas que considero que pueden fortalecer la investigación es su vinculación con la innovación educativa. Si entendemos a la innovación y a la investigación como dos caras de una misma moneda en la búsqueda de atender problemáticas y necesidades reales, pues vemos la importancia de relacionar estos dos ámbitos. Considero que la investigación en vinculación con la innovación educativa permite comprender a fondo los resultados, los efectos de los cambios, de las innovaciones, aporta información que permite identificar cómo han sido los procesos, pero también analizar cuáles han sido los resultados obtenidos. En ese sentido, considero que habremos de mirar también la formación que se ofrece para producir innovación, incorporando estratégicamente en esa formación herramientas de investigación que coadyuven a esa tarea. Finalmente, otra área de fortalecimiento considero que es abordar las condiciones de la educación en contextos no formales. Ya se ha mencionado aquí en esta mesa este punto. Y nuestros contextos son particularmente interesantes por la riqueza cultural que proveen. Y en ese sentido considero que investigar lo que ocurre en la educación más allá de la escolarización representa un área de fortalecimiento importante. Gracias. Muy bien, doctora Juanita, qué amable, muchas gracias. Y bueno, antes de expresar cómo los temas que han surgido en esta ronda de participaciones, vamos a escuchar al doctor Oscar Janieri del Instituto de Estudios de Posgrado. Adelante, doctor. Gracias de nueva cuenta. Bueno, pienso que entre las áreas prioritarias se encuentra la evaluación educativa, pero quiero aclarar que no solo como un ámbito de estudio, con lo cual podemos aprovechar pues grandes vetas de fenómenos y prácticas educativas que siempre son susceptibles de indagación, sino como un ámbito que podría ayudar a responder mejor cómo estamos evaluando la investigación educativa, además cómo ha contribuido hasta ahora con la formación educativa en las educaciones básica y media superior, y cuál podría ser el modelo de evaluación de la investigación educativa que lleve a establecer procesos constantes, pero de evaluación más regionalizada en Chiapas, e incluso me atrevería a decir que en el sur de México. Por eso yo creo que si se refuerza el área de la evaluación educativa en la gran tarea o en el marco de la investigación, como decían al inicio, pues podríamos tener otros derroteros más claros acerca de las necesidades regionales que se tienen en la investigación y que podemos asociarlas con el desarrollo educativo, ¿no? Tanto hablar de presupuestos de la investigación, programas de financiamiento, políticas públicas, espacios de investigación, incluso accesos a los acervos documentales, entre otras cosas, ¿no? Entonces, además, podríamos clarificar cómo se está incidiendo en la investigación en los diferentes niveles educativos y cómo se vincula también con las demás academias. Hasta ahorita yo pienso que los grandes referentes que tenemos se ciñen a lo que tenemos por parte de CONACYT, ¿no? Con esquemas e indicadores que, si bien cuantifican el ejercicio investigativo en el país, a mí me parece que no permiten
todavía saber a ciencia cierta la relación que guardan esas investigaciones que hacemos en los ámbitos estatales y además con el desarrollo educativo. Hasta ahora yo no tengo dudas de que la investigación ha proporcionado grandes insumos para el campo de la evaluación educativa. Ahí tenemos diagnósticos situacionales, novedosas estadísticas analíticas, series de datos, incluso nuevas fuentes primarias que han salido, y entre otros grandes aportes. Sin embargo, pienso que la sistematización de los procesos de evaluación de la investigación se limita a los estados del conocimiento, que son muchos de ellos realizados por el COMIE, pero que siguen predominando todavía una especie de visión muy operacionista, ¿no? En la que la investigación es medida en términos de sus productos escritos y sus líneas de conocimiento, ¿no? Y ante esto, pues yo pienso que se pueden establecer nuevas formas de evaluación, un poco lo que planteaba la doctora Adi, ¿no? Pensar también en la transdisciplina, eso me parecería genial, ¿no? Entonces, pienso que puede haber una mayor relación del trabajo que se hace en la investigación educativa y el desarrollo de habilidades formativas entre los estudiantes, ¿no? Otra área que yo considero también prioritaria es el de la formación docente. Coincido con las colegas, ¿no? Y los colegas, porque pienso también que merece de mucha atención, además, porque puede convertirse en una vía de preparación para los docentes y, bueno, el desarrollo de prácticas pues más efectivas y contextualizadas. Ahora, yo pienso también que si se considera prioritaria esta otra área, las oportunidades para los investigadores educativos serían muchos, pero sobre todo para incidir en la legislación local. Yo pienso que serían mayores las oportunidades que tendríamos. Solo para ilustrar el vacío que tenemos en este ámbito, de la revisión de los últimos debates realizados en el Congreso local de Chiapas, desde 2015 al 2023, hay una evidencia de que la participación de los más de 5 años, es decir, no ha habido una agenda política que incorporando los planteamientos de todos los investigadores, pues se ha discutido en el Pleno Legislativo de Chiapas, ¿no? Entonces eso vuelve a abrir una ventana de oportunidades y además implica pensar en el espacio porque se requiere de nuevos lugares que puedan impulsar la investigación educativa en el Estado, más allá, creo yo, de las instituciones formadoras. Y esto es paradójico porque en la entidad contamos con muchos centros de investigación, sobre todo en el norte del Estado, centro y norte del Estado, pero desde el 2013, Chiapas solo cuenta con un centro para la investigación educativa que es CRESUR, ¿no? Lo cual, pues, permite suponer que es un área de oportunidad, pero ante todo eso, pues, implica priorizar esfuerzos de planeación hacia esta área en la que, pues, podríamos de alguna manera tener una intervención más cercana con el Estado. Además, hay que considerar que en ese ámbito el Estado es donde más interviene, ¿no? Entonces, pienso que puede haber cosas interesantes, sobre todo evaluar cuál ha sido la incidencia de las instituciones formadoras de docentes. Me referiría específicamente al Instituto de Estudios de Posgrado y al CRESUR, así como los programas que se imparten en las normales del Estado o estos organismos encargados del diseño de trayectos formativos para la investigación educativa, ¿no? Entonces, ante eso, pues yo pienso que no se puede dejar de lado la necesidad de vincular a los investigadores pues con las instancias administrativas y normativas de la educación pública en Chiapas. Muchas gracias. Bien, bien, doctor, muy amable. Bueno, pues me gustaría un poco sintetizar, ¿no? Lo que hemos visto en esta ronda de participaciones. Creo que un aspecto muy, muy importante es el de romper estas barreras disciplinares, ¿no? Que nos permitan esa interrelación, no solo entre instituciones, sino entre investigadores, entre administradores, entre profesores, entre alumnos, docentes, etcétera. Entonces creo que es importantísimo. Resalta también en casi todas las participaciones el tema de la formación docente, tanto la inicial, la continua, la evaluación educativa de la que nos está hablando ahorita el doctor Oscar. Y bueno, yo quiero resaltar esta última participación del doctor Oscar porque es y que ya también en las respuestas de los panelistas surgió el tema del liderazgo
y considero que estas instituciones, por ejemplo, no sé, CRESUR, que de nombre es institución regional, Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, tendría que haber o tomarse ese liderazgo para congregar a la región, ¿no? Ahora que estamos organizando el foro y cuando estamos invitando a investigadores, a todas y a todos ustedes, nos damos cuenta de lo individualizado que hacemos nuestro trabajo cada uno, ¿no? No nos encontramos, o nos encontramos en estos espacios, ¿no? Yo ahí lanzaría una propuesta para que ahora que va a ser el COMIE, CRESUR lidere una reunión regional de investigadores que estemos ahí, de todos los que pertenecemos a la región sureste, no sé, ahí se lo dejo a CRESUR, para que, bueno, que yo también formo parte, pero sería muy interesante. Entonces, creo que estos temas, estas prioridades son importantísimas en esta valoración que estamos haciendo el día de hoy. Muchas gracias por esta ronda de participación. Vamos a pasar a la pregunta número 3 de este panel. Es la tercera y última pregunta que les hemos hecho a nuestros participantes y se trata de cómo inciden los cambios actuales de la política educativa que se realiza en la región, ¿no? Todos estos cambios en la política y de qué manera están incidiendo. Ya de alguna manera algunos han tocado algunos aspectos de financiamiento, etcétera, pero cómo está incidiendo esta política educativa en la región, precisamente en el desarrollo de la investigación educativa. Entonces, vamos a pedirle a la doctora Juanita de la Cruz Rodríguez a que ella inicie con esta ronda. Adelante, doctora Juanita. Muchas gracias. Pues considero que los cambios en la política educativa, en definitiva, pues nos plantean nuevos problemas y nuevos temas para estudiar. Cómo estos cambios están transformando a la educación. Concretamente, cómo afectan al trabajo de maestros, estudiantes y en general a la dinámica de las comunidades educativas. Para reflexionar la respuesta ante esta pregunta, me parece que es muy útil considerar casos concretos. Por ejemplo, las nuevas disposiciones en el caso de planes de estudio de nivel básico. Establecen ahora el codiseño de los programas para contextualizar los contenidos. Este codiseño, según los lineamientos oficiales, busca promover una visión contextualizada, flexible, realista, sobre la toma de decisiones de las y los maestros respecto a cómo se enseña en la escuela y considera lo curricular y la adaptación a las condiciones particulares en distintos escenarios. Este es un ejemplo de un cambio, de una nueva disposición y que nos muestra cómo se pone en juego un elemento muy importante, en este caso el contexto, ¿no? Nuestros contextos, ya lo hemos comentado aquí, son particularmente interesantes. Dado esto, este tipo de cambios en las políticas, por ejemplo, implican la necesidad de adentrarnos a esos contextos y con ello implican un mayor involucramiento de los actores educativos. Esto demanda entonces enfoques y estrategias de investigación que pongan en primer plano a estos actores y la manera en que interpretan las políticas, por ejemplo, en este caso, el codiseño, cómo lo van a interpretar, para traducirlas en acciones en los contextos específicos en los que impacta su práctica. Y es el mismo caso de otras políticas de este tipo, por ejemplo, la Estrategia Nacional para atender a niñas, niños y adolescentes en situaciones de migración, la Estrategia Nacional para fortalecer a las escuelas como parte del tejido comunitario, la Estrategia Nacional para mantener escuelas libres de violencia con perspectiva de género. Se comentaba en la ronda anterior, es la adopción de este tipo de nuevas políticas, de nuevos lineamientos, implica extender los intereses de la investigación educativa más allá de la escolarización, implica también mirar otros contextos, los contextos no formales de los que hablábamos hace un momento. Ahí también se produce la formación de las personas. Y esto implica
una selección crítica de las estrategias y de los enfoques que sean pertinentes para estudiar estas nuevas realidades que se van a presentar. Y ya lo decía la doctora Edith también al inicio de este foro, ¿no? Necesitamos nuevos enfoques, necesitamos nuevos modelos, empezar a mirar a otras alternativas, por ejemplo, enfoques como las ecologías del aprendizaje, que nos invitan a mirar que la formación de las personas se produce a lo largo y a lo ancho de la vida, en distintos momentos, en distintos planos. Son alternativas, ¿no?, que habremos de considerar. Es un ejemplo, ¿no? En conclusión, y con esto cierro esta intervención, considero que los cambios de políticas implican principalmente una revisión y un replanteamiento de los marcos teóricos y metodológicos desde los cuales hacemos la investigación para aproximarnos a estas nuevas realidades que van a venir con estos cambios. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy amable. Vamos con el doctor Oscar Janieri. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, yo pienso que inciden de manera significativa, pero además a corto y a mediano plazo. Eso es lo que yo he percibido, ¿no? Por lo menos de manera muy personal. Aunque para mí creo que la incidencia ocurre en 4 grandes aspectos, ¿no? El primero de ellos son los fenómenos de estudio. El segundo, los enfoques metodológicos. Tercero, el financiamiento institucional. Y cuarto, el trabajo interdisciplinar. En cuanto a los fenómenos de estudio, es porque a cada cambio, pues, de la política educativa, pues, hay que considerar que una política deriva de grandes necesidades que se están percibiendo. Entonces, creo que de alguna manera las políticas, pues, también son el resultado de esas necesidades contextuales que tienen las sociedades. Y ante eso, pues los investigadores también se movilizan esfuerzos para tratar de entender esas mismas políticas o para cuestionarlas y yo creo que también durante la acción. Entonces, hasta hace un par de años, por ejemplo, el uso de las plataformas de la enseñanza virtual, pues no era una prioridad hasta que emergió la pandemia y que, pues muy bien, ya el doctor Rigoberto nos ha ilustrado un poco en términos del reto, ¿no? Como tampoco lo era el uso de la inteligencia artificial, tanto como lo es ahora por este carácter amenazante que tienen los procesos formativos y el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Entonces, una de las principales características también de la historia nacional es el surgimiento de modelos educativos siempre en los periodos presidenciales, ¿no? Entonces, hay que considerar que la misma realidad educativa del país, así como en Chiapas, pues es cambiante, ¿no? Cada vez pienso yo que tenemos nuevas necesidades educativas y esto modifica los fenómenos de investigación educativa, ¿no? Pero también decía que esto se va a manifestar en los enfoques metodológicos porque cada fenómeno educativo que es investigado, pues va generando también su propia historia metodológica de indagación, lo cual es siempre cambiante debido a los contextos, pues, multiculturales, ¿no? La riqueza del sur, como ya lo decían las colegas. Entonces, esto implica, pues, ajustarse a diferentes contextos geográficos, culturales, históricos, étnicos, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, pues, también implica la actualización de los enfoques de investigación. Y para mí esto pues va a determinar las áreas de financiamiento o los programas también institucionales y en general pues todos aquellos campos que tiene el investigador ya para la acción, ¿no? Hay que recordar o mejor dicho hay que hacer una acotación en el sentido de que la administración o el sistema de Administración Pública de México, pues está basado en la metodología del marco lógico y los matrices de indicadores, ¿no? De resultados. Y desde mi punto de vista, pues exigen en la inmediatez, estos productos que van a justificar la erogación de recursos, ¿no? En términos de investigaciones formales. Y yo pienso que de alguna manera, pues está vista la incidencia en esto, ¿no? Entonces, estas políticas también van a derivar en apoyo sobre todo a áreas como la igualdad entre hombres y mujeres, la educación inclusiva, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que incide también esto, a final de cuentas, pues en el trabajo disciplinar
porque los cambios en estas políticas educativas pues siempre tienden a la multidisciplina, ¿no? Bajo un supuesto que es que los fenómenos educativos pues son complejos y no pueden investigarse desde la especialización por disciplinas, ¿no? Sino que merece de trabajo disciplinar y de distintas miradas, y eso se ve reflejado desde luego en la asignación de recursos pues para la investigación, que van a priorizar pues proyectos de tipo multidisciplinares, ¿no? Colectivos, y esto a mí me parece que avisa algo muy importante, y es que en la educación pues el trabajo disciplinar es incluso, yo lo diría así, una estrategia de investigación frente a esta compleja realidad que está en la región al sur de México. Gracias. Gracias, doctor, muy amable. Doctora Adi Rodríguez, le Sí, dejo el muchas micrófono. gracias. Muchas gracias. Pues nosotros detectamos incidencias positivas e incidencias negativas, más las últimas que la primera. Empezaré por la positiva. Pensamos que existe apertura para el desarrollo de investigaciones educativas con una visión más social en la actualidad, con cierto abordaje multidisciplinar, un tanto más humanista, con el uso más aceptado de enfoques cualitativos. Sin embargo, esta incidencia positiva aún no se establece en los programas de formación para los investigadores desde estas perspectivas. Y existen muchas barreras y burocracias para el trabajo entre las instituciones, que es requerido para el desarrollo de proyectos meso o macro, ¿no? Todavía no se abaten o atienden estos problemas educativos que afectan a la región misma. O sea, consideramos que no hay una incidencia en lo regional. Hay una incidencia en lo nacional que decanta tal vez en lo estatal, pero definitivamente en lo institucional. En lo que hacemos los investigadores, que hay una prevalecencia hacia la docencia, hacia el posgrado, más que a la investigación. Entonces, por ahí, ¿no? El impacto de nuestras investigaciones es menor y se necesitan mejores estrategias y condiciones laborales para que los investigadores podamos realizar un trabajo de mayor tiempo, más profesional y desarrollar proyectos de largo alcance. En lo negativo es que carecemos de ejes rectores para la región, ¿no? No hay ejes rectores regionales, no tenemos un observatorio, no tenemos un organismo vinculante a nivel regional, usted lo mencionaba, ponía la propuesta en la mesa de CRESUR, pero no hay nada que nos diga o que nos indique cuáles son o deben de ser estas áreas que deben de investigarse y que están siendo prioritarias y que son prioritarias porque hay que hacerle frente a los problemas regionales. O sea, estamos hablando, mis colegas están hablando de investigación educativa desde cada una de nuestras áreas. Pero estas investigaciones educativas hay que hacerlas a partir también de identificar cuáles son los problemas regionales identificados por la sociedad y que se están presentando en nuestra región, ¿no? O sea, creo que esta es una incidencia negativa que no estamos considerando por parte de la investigación educativa los investigadores. Estrictamente respecto a la investigación, creo que por un lado afecta el hecho de que aunque con la reforma de CONACYT se añade la idea de humanidades, en los hechos se precisa que la investigación prioritaria es la que contribuya a los problemas sociales, pero que son determinados desde la lógica gubernamental. No importan los estudios críticos, no importa que deba de haber una lógica diferente a la que hemos estado haciendo investigación, ¿no? O investigadores más desideologizados. Segundo, por otro lado, afectan el monto de los recursos destinados a la mejora de las condiciones laborales, a las plazas, a las prestaciones, a los ingresos. Y bueno, mejor no me pregunten qué opino sobre las reformas que están siendo discutidas, bueno, que fueron discutidas en el Senado, ¿no? Bueno. Las incidencias de la política del gobierno federal, negativa,
con relación a la investigación que se realiza es que hay políticas que develan, por un lado, que se pretende favorecer procesos de inclusión, pero en la realidad hay procesos contradictorios que justifican la injusticia con estrategias compensatorias, y también hay políticas que se legitiman de manera muy superficial. A nivel administrativo, ¿no? Los consejos de ciencia y tecnología, los estatales, que están bien pensados su existir, se encuentran politizados, o quien está al frente son políticos. Además, cuentan con presupuestos ínfimos, casi raquíticos, que no les permiten hacer gran cosa. Poco sabemos de las actividades de ciencia y tecnología que tienen las prepas, de lo que se está haciendo a nivel estatal, regional y nacional. Y todas las instituciones de educación que hacen investigación a nivel de educación superior, ¿no? El presupuesto enviado a las entidades es el 92% para la docencia y el resto es para la infraestructura y el equipamiento. Son gotas de recurso lo que nos toca a la investigación y a la innovación. Amén del vaivén ideológico que se ha impreso con la Cuarta Transformación, que cuestiona cómo hacer ciencia y los productos que estamos produciendo. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, doctora Adi. Vamos a escuchar ahora la participación de la doctora Edith Cisneros. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Yo, pues al igual que mis compañeros, yo creo que ellos ya han comentado muchos de los cambios o de la forma en que estos cambios actuales en la política educativa, que están siendo cada vez más constantes, afectan a nuestra región. Definitivamente concuerdo con mis colegas que hay una influencia en los organismos que financian la investigación y los enfoques a los que les dan prioridad, lo que se considera temas prioritarios de investigación, lo vemos que en el caso de los PRONACES, pero también hacia esta influencia de colaboración, ¿no? Porque ahorita se están apoyando mucho más proyectos en los que hay una colaboración cada vez mayor de organizaciones y de instituciones, lo que plantea nuevos retos para nosotros. Antiguamente teníamos proyectos de redes de investigadores y ahorita tenemos no solamente redes de investigadores, sino también miembros de las comunidades y también comunidades que puedan hacer actividades de incidencia para inclusive impactar en la mejora de las condiciones de las comunidades en las que se hace investigación. Se habla más de lo que es la responsabilidad social, ¿no?, de la investigación y la retribución social de nuestro trabajo a las organizaciones que nos permiten el acceso para hacer investigación. Yo creo que el reto importante es ese de cumplir con estas necesidades de esas comunidades, de esos grupos y hacia la mejora de su educación, pero también de aprender a trabajar juntos en redes sobre nuevos enfoques y sobre nuevos temas en investigación. Muchas gracias. Gracias, doctora Edith. Es turno ahora del doctor Rigoberto Martínez. Adelante, doctor. Sí, en mi caso, esta pregunta sí es bastante compleja porque pues estamos en una política todavía que se está desarrollando y ya por ahí se apuntaba de que hay que tomar en cuenta estos procesos de largo y mediano plazo. Lo que sí me llama la atención es este hecho aparentemente que se está estimando de manera horizontal a las humanidades y a las ciencias en un mismo plano de importancia por parte de la política oficial. Pues ya ven que ahora ya no es el CONACYT como todavía hace meses se llamaba. Ahora se llama Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías como representante de esta nueva política. Yo pienso que ahí, que suena interesante, pero hay que ver finalmente si con este simbolismo, con esa parte simbólica del cambio de nomenclatura, si efectivamente habrá ya de derivarse en un proceso operativo del financiamiento de las humanidades y de las ciencias en general, y obviamente, sobre todo, el impacto que va a tener en el área de la investigación educativa, porque no solamente es reconocerlo en sus
en su estatus epistemológico. Más a recordar mucho de aquella discusión que se tuvo en el siglo pasado, en las primeras décadas, si la pedagogía o la educación alcanzaban a tener este rango científico. Y parece ser que ahorita el viraje está buscando, ideológicamente hablando, pues contenerlo de esa manera o definirlo por lo menos de esa manera. Pero también había que pensarlo, y en esto coincido plenamente con la profesora Adi, que lo acaba de señalar. Creo yo que regionalmente los consejos estatales de ciencia y tecnología son cotas de poder, creo que el trabajo ahí en estos términos no se ha hecho realmente gran cosa por impulsar y desarrollar la investigación en todas sus ramas. Son espacios de poder, cotas que los políticos en turno aprovechan para instalarse ahí y moverse bajo sus propios intereses. Creo yo que es importante estar atentos si en este encadenamiento de esta política federal finalmente tendrá buenos resultados de los que se está esperando. Ahora, por otro lado, con la nueva política educativa, la nueva escuela mexicana, se tendría que ver cuáles serían estos alcances de la misma, y creo yo que habría que esperar la evaluación de los distintos ámbitos educativos para saber si esta propuesta de reforma es la más factible después del periodo neoliberal. Sobre todo reflexionar cómo se está llevando a cabo en los sistemas educativos estatales, que esa es una tarea que tendremos que empezar los que estamos interesados en este campo, para ver si efectivamente está bien un desenvolvimiento justo o siguiendo realmente la política, o qué adecuaciones se están tomando en cuenta a nivel estatal, a nivel regional. El impacto que se tiene en los planes y planes y programas de estudios, el papel del magisterio y su formación acorde a estos nuevos perfiles. En fin, la valoración integral de la política que pretende arribar a un Estado democrático que, de acuerdo a las pretensiones del mismo gobierno, está prevista en 18 años. Es decir, en 3 sexenios estaríamos viendo resultados transformativos reales. Esa es la visión que se ha pregonado. Pues veremos si realmente esas incidencias estarían por saberse si están llegando a buen puerto. De la mano de la investigación educativa con este marco, nos estaría orillando a estar atentos si, por ejemplo, destacando un poco estos principios que aparecen en los documentos oficiales, en el que aparece la visión filosófica y política de la nueva escuela mexicana, que sin querer, indirectamente, ya es una agenda. No sé si lo alcanzan a ver aquí los compañeros y las compañeras, y es una agenda de la investigación misma por parte del Estado mexicano, no digo por parte de nosotros, sino más bien del Estado mexicano, cuando establece estos principios, como el fomento de la identidad, la responsabilidad ciudadana, la honestidad, la participación en la transformación de la sociedad, el respeto de la dignidad humana, la promoción de la interculturalidad, entre otros. Habría que ver, como decía, estar atentos si efectivamente hay esta visión, que resulta muy complicado, muy difícil históricamente. México, esto que acabo de listar, que aparece como principio, algunos de los principios no están todos aquí enlistados, pero históricamente ya han tenido otras versiones en el pasado de las políticas educativas en México. Algunas de estas ideas incluso hacen recordar un poco el ideario de Vasconcelos. Habría que ver si efectivamente van a tener incidencia en la práctica y en la visión misma de los agentes educativos de estos contextos escolares a las que pertenecemos y las que están ahí conformando el sistema educativo en su totalidad. ¿Cómo lo están concibiendo los distintos agentes educativos? Ya se ha mencionado ampliamente la importancia de la parte de la gestión escolar, los administrativos, no solamente profesores y estudiantes, sino también estos, y también de la comunidad en general, padres de familia. Hay que ver cómo están concibiendo, cómo están asimilando, haciendo recepción de estos principios que aparecen y que marcan la nueva escuela mexicana.
Entonces, pienso yo que una idea proyectiva para nuestra área de conocimiento es estar atentos en estos escenarios para ver si hay cierta incidencia o no lo hay, o es de lo mismo, o estamos en un estancamiento y que a lo mejor tendríamos que volver a repensar nuevamente, a replantear lo que está pasando actualmente en nuestro sistema educativo. Así dejaré yo estos planteamientos. Muchas gracias. Ok, muy bien, doctor Rigoberto. Muchas gracias por su participación y vamos a terminar esta ronda con la doctora Gladys Hernández de la UJAT. Adelante, doctora. Bueno, de nuevo, gracias. Es importante mencionar que los organismos internacionales tienen en la mira a nuestro país. Este impacto que generan estos organismos internacionales inciden directamente en los cambios actuales de la política educativa que se percibe en Tabasco. Y bueno, ¿cómo lo vemos? Pues las prioridades temáticas van siendo modificadas, probablemente obedezcan a cuestiones adversas a lo que el investigador pretende hacer. Por ahí no va el apoyo va para esta línea de investigación, tú vas después, en fin, ¿no? Esas cosas que realmente hay una incidencia, hay un impacto, que como diría la doctora Nancy, puede ser, cuando retomó un resumen, puede ser positivo o negativo este impacto, ¿no? Realmente, otra de las incidencias que yo noto es la importancia que le dan las autoridades tabasqueñas al fomento a la creación de redes entre las instituciones de educación superior públicas y privadas. Esa es la línea y bueno, pues hay que sacar lo mejor que tengamos para salir adelante en esta creación de redes que puede ser afortunada o desafortunada. Y finalmente las metodologías de investigación te van dictando qué es lo que va a seguir, cómo vas tú a trabajar dentro de tus proyectos, ¿no? Las metodologías siempre van a ser las que considero que esas son las tres partes donde inciden de forma significativa los cambios actuales en la política educativa. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, con usted, doctora Gladys, terminamos esta tercera pregunta, cuarta ronda de participación. Y vamos a continuar ahora con una ronda, la última ronda de este panel, una ronda de retroalimentación, le hemos llamado. Retroalimentación de rasgos relevantes en el tema que nos ha congregado en este panel sobre la formación de investigadores educativos, sobre el desarrollo de la investigación educativa en la región del sureste mexicano. Entonces voy a dejar de compartir la presentación para aquellos que no han podido acceder al cuestionario para registrar su participación en este panel. Enseguida les voy a poner el link en el chat para que los que no se han inscrito puedan hacerlo a través de ese link. Entonces voy a dejar de compartir y iniciaríamos esta última ronda dando oportunidad a que cada uno de los panelistas pueda, pues de alguna manera resaltar, retroalimentar lo que aquí hemos escuchado. Entonces, pues vamos a iniciar con la doctora Adi Rodríguez. Adelante, doctora Adi, la escuchamos. Sí, creo que al escucharnos, tal como tuvimos en la reunión previa, hemos encontrado puntos de incidencia y eso me alegra, porque cuando empecé a indagar qué colegas tenía yo de investigación educativa para trabajar y colaborar respondiendo a estas preguntas,
Me di cuenta que tenía en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas, pero no tenía en Campeche y en Yucatán, ¿no? Aquí fue como que mi primer reto. Dije, sí reconozco que he visto publicaciones tanto de la doctora Juanita como de la doctora Edith, pero no las he leído. Entonces, escucharlas me complace y conocerlos también, ¿no? Creo que coincidimos en muchos de los aspectos que usted misma ya ha estado resaltando a lo largo de nuestras intervenciones, pero lo que sí quiero yo como fortalecer en este tema de retroalimentación es no dejar de lado la idea de tener un organismo vinculador, una entidad, un observatorio o al menos una reunión subsecuente que nos permita, ¿no?, poder incluir a nuestros estudiantes que hemos identificado que les gusta la investigación, a nuestros colegas, y poder ampliar este tema de investigación como un resultado productivo de este tipo de paneles. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya me tomó la palabra la doctora Adi, así es que Sí, ya la vamos organizando, doctora. Bien, doctora Edith, adelante, la escuchamos. Bueno, pues yo nada más quería agradecer por toda la participación en este panel, y como dije, los temas que hemos encontrado yo creo que son muy comunes y muy importantes, y podemos de alguna manera tener una nueva publicación donde organicemos estas ideas y continuar con este diálogo buscando más similitudes y diferencias entre los estados de nuestra región. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Doctora Gladys Hernández, adelante. Les agradezco la oportunidad de poder expresarme en este foro, que para mí ha sido una gran oportunidad, y efectivamente, como decía la doctora Edith, pues todos coincidimos en lo mismo. Creo que hay pocas diferencias entre un investigador y otro de los que estamos aquí reunidos. Nuestros deseos pues son los mismos: mejorar, hacer lo posible porque nos faciliten nuestros objetivos, el logro de los objetivos en la investigación, formar profesionales y profesionistas en el ámbito de la educación, fomentar la lectura, la educación en valores. Entonces, todo esto, retomo lo que decía hace un momento la doctora Ari, ¿no? Pues que vamos de la mano todos, y el sur-sureste pues está ahí pujando por ser mejor, por lograr obtener lo que tan merecidamente ha tenido. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Gladys, muy amable. Doctora Juanita de la Cruz, adelante, la escuchamos. Muchas gracias. Pues ha sido muy grato compartir con cada uno de ustedes este panel, este ejercicio de diálogo. Coincido en que son varias los puntos de encuentro que tenemos, y al menos yo 5 puntos que yo me llevo para la reflexión son estos, ¿no? El papel de la formación para la investigación, el papel tan relevante de la formación, la importancia del contexto en el que nos encontramos, el necesario encuentro entre los intereses de investigadores de la educación y practicantes de la educación, una tarea pendiente que creo que debemos seguir trabajando es mirar los espacios de educación no formales, y finalmente la necesidad de revisar y replantear nuestras metodologías y enfoques para hacer investigación. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias, doctora. Doctor Oscar, lo escuchamos. Si me permite decirle a las personas que nos están acompañando en este panel, si están pensando en alguna pregunta, en algún comentario, tenemos el chat abierto en este momento para que puedan ustedes hacer las preguntas. Vamos a tener todavía un espacio para darle respuestas. Escuchamos al doctor Rigoberto Martínez, adelante. Gracias. Bueno, también compartiendo la opinión de aquí de las compañeras y los compañeros,
Efectivamente, creo que nos estamos dando cuenta de la necesidad de trabajar de manera conjunta, sobre todo cuando hablamos de las áreas prioritarias. No nos queda del todo claro, y creo yo que un trabajo pendiente sería precisamente hacer el diagnóstico regional para reconocer precisamente cuáles son esas áreas prioritarias y empezar a trabajarlo debidamente a partir de esto que llamamos la investigación educativa. Creo yo que esa sería una de las tareas interesantes que podríamos sumarnos para ver qué ha estado pasando en las últimas 10 décadas. Y quiero recordarles, aprovechando el espacio, que eso ya se había hecho en la primera década de este siglo. Se hizo un trabajo justamente entre los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, a profesores de aquí de la UNACH, también de las universidades de la Autónoma de Guerrero y de Oaxaca, colaboraron en ese primer diagnóstico que se tiene, de los primeros que se hicieron con ese tipo de preocupaciones. Creo yo que es el momento de volver a retomar ese trabajo que se tiene, esa referencia que ya se tiene, y ver precisamente integrar una respuesta más sólida a estos planteamientos que se nos hicieron en este foro. En fin, agradecer nuevamente a cada uno de ustedes por escucharnos, por sus ideas, y yo la verdad me llevo muchísimo de lo que me esperaba. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Rigoberto. Creo que el doctor Oscar tuvo algún problema de comunicación. Hay una pregunta, yo le voy a dar lectura y pues levanta la mano quien quiera apoyarnos para responder. Nos dice la doctora Leticia Pons Bonals, los cambios actuales en la política educativa favorecen una investigación educativa distinta. Si fuera así, ¿cuál sería eso? ¿Qué sería lo distinto de esa investigación? ¿Quién quisiera abordar? Compleja. Adelante, doctora Adi, la escuchamos. Sí, estaba leyendo hace unos minutos que puso la pregunta la doctora. Creo que los principales cambios son justamente que debemos de ser más críticos con las políticas que se pretenden, con todo lo que está pasando con las supuestas reformas, ¿no? Tenemos que ser más activos, tenemos que tomar acción, tenemos que participar en nuestros parlamentos, ¿no? En nuestros congresos del Estado, tenemos que alzar la voz, tenemos que oponernos a las políticas que se están pretendiendo, porque además ya van de salida, pero han quedado establecidas, como bien lo dijo el doctor Oscar, por Rigoberto, por 3 sexenios más, que de ahí se alinean estos temas de investigación, pero sobre todo todo lo que están afectando a la propia acción de investigación, a los investigadores, a los temas de investigación, y que esas políticas no están favoreciéndonos y no están favoreciendo la investigación en general en este país. Y que entonces estamos destinados a seguir siendo un país en desarrollo y que nuestra región sur-sureste es una de las más afectadas. Entonces, a mí me parece que esto es lo distinto, que hay una cuarta 4T que ha dejado su impronta por más tiempo, ¿no? Nos habíamos acostumbrado a que llegaba un sexenio, duraban un año planeando, 4 intentando aplicarlo, 1 intentando cerrarlo y volvíamos a empezar. No eran sexenios, eran de 4 años, ¿no? De la política pública. Pero ahora resulta que lo vamos a tener por 18 años, lo cual es preocupante, muy preocupante si uno está haciendo investigación y está interesado en lo que pasa en su país. Bueno, por ahí dejo el micrófono a los demás. Gracias, doctora Adi. ¿Alguien más quisiera responder? Adelante, doctora Gladys. Adelante. Bueno, yo quiero preguntar a qué se refiere con cambios. Yo veo que en general la esencia ha cambiado muy poco. Seguimos con los mismos problemas de antaño y hogaño, ¿no?
Entonces, sí tenemos la obligación moral de hacer cambios para mejorar, pero también estamos topados, ¿no? O sea, hay un tope, ya no puedes seguir más allá en tu innovación, en lo que tú quisieras hacer. Ah, no, por ahí no, sí, pero luego. Entonces, bueno, es mi opinión y un poco la esencia de lo que decía la doctora, y tenemos el gran reto, pero yo lo veo difícil, no la tenemos fácil los investigadores. Gracias. Gracias, doctora. Doctora Pons, no sé si quisiera comentarnos acerca de esto que nos dice la doctora Gladys, ¿a qué se refiere con cambios actuales en la política educativa? Sí, muchas gracias, Nancy. Y incluso ya había colocado aquí en el chat un poco todos estos cambios que nos hablan ahorita de este modelo que denominan como investigación incidencia, la idea de definir los problemas centrales sobre los cuales se tiene que hacer la investigación. Me refería un poco como este es el panel en el cual se está viendo hacia dónde va la investigación educativa. Si estas nuevas formas de pensar la educación, al menos lo que dicen en el discurso, estaría provocando un cambio en cómo trabajamos nosotros, y si eso sería un cambio a favor, digamos, o en contra de la manera de hacer investigación. Adelante, doctora Adi. La veo con... No, les puedo contestar, okay. pero le dejo la palabra a mis colegas y luego al final contesto. Adelante, adelante. Pues no sé si alguien más quisiera abordar este tema. A ver, adelante, doctora Juanita, la escuchamos. Vamos cerrando ya este panel. Adelante, la escuchamos. Vamos a hacer una síntesis y presento el reconocimiento. Adelante, doctora. Estaba escuchando la pregunta directamente de la doctora Leticia. Concuerdo con la doctora Ari, ¿no? Y necesitamos más una postura muy crítica ante estos cambios de política que se nos presentan. Creo que con una postura crítica podríamos darnos cuenta de que algunos cambios solo son aparentes, ¿no? Que muchas veces nos remiten a ciertas situaciones, a ciertos enfoques, modelos, que tal vez desde hace tiempo venimos nosotros abogando y pugnando porque se puedan hacer una realidad, pero al mismo tiempo se nos plantean una serie de bloqueos, como decía también la doctora, ¿no? Y aquí el reto es encontrar esos espacios, esas rendijas en donde nosotros podemos colarnos para hacer propuestas interesantes en medio incluso de las políticas que no siempre son claras, que no son permanentes. Creo que es el reto de siempre, ¿no? Estar tratando de hacer avanzar nuestro trabajo de investigación en medio de estas circunstancias. Y remito a lo que decía la doctora Ari, la postura crítica creo que va a ser fundamental. Gracias. Gracias. Tenemos una última pregunta. El doctor Guillermo Castillo nos dice por aquí, cuando hablamos de temas educativos articulados con temas muy concretos con la realidad a la que se pertenece, ¿cómo formar a nuevas generaciones para ello? Si alguien quisiera abordar esta pregunta para responderla, ¿cómo formar a las nuevas generaciones? O también podemos dejarle esta pregunta al panel de formadores de investigadores, que también les viene bien, porque miren, aquí en este panel hemos abordado los retos de condiciones institucionales para la investigación y vamos a tener el día de mañana un panel de titulares de las diferentes instituciones que nos van a hablar precisamente de esa visión institucional y bueno, de las complicaciones que tienen también para apoyar la investigación, ¿no? Todas las condiciones para la investigación educativa. Hablamos también de la importancia de la formación de investigadores, de la formación docente, tanto inicial como continua, y resalto lo que decía la doctora Juanita de la educación no formal. Y bueno, va a haber un panel específico de profesores, investigadores que están al frente como docentes en estos programas formadores de investigadores, en estos programas de posgrado,
con enfoque hacia la investigación y en consecuencia pues forman investigadores educativos. Entonces esta pregunta les viene muy bien a ellos. También hablamos de la incidencia de la política educativa, este último tema que estamos tratando. En el caso de los estudiantes, vamos a tener un panel de estudiantes también que al escuchar la voz de quienes se están formando como investigadores, nos va a hablar de este cambio generacional y de lo que está significando también para ellos formarse como investigadores, porque ya que están formados como investigadores, no sé qué tan buenas perspectivas ven ellos para dedicarse a esto de la investigación. Ya lo vamos a escuchar en el panel correspondiente. Así es que, pues a todos los que están participando, a todas las personas que nos acompañan, los invitamos a seguir en el foro. Hoy por la tarde tenemos a partir de las 4 de la tarde y mañana, ¿no? Toda la mañana con los dos paneles siguientes. Así es que, pues me permito presentar el reconocimiento y agradecimiento. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa, en coordinación con las instituciones organizadoras del Foro Regional Sureste, otorga la presente constancia a nuestros 6 panelistas que amablemente aceptaron la invitación por su participación como ponentes en el panel Por dónde transitar y hacia dónde ir en la formación de investigadores educativos en el sureste mexicano, en el foro realizado los días 13 y 14 de julio de 2023 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, pero en realidad en el mundo, ¿no?, virtual. Firma el rector de la Universidad Pablo Guardado Chávez, el doctor Enoch García Fernández, la doctora Leticia Pons Bonales, rectora de la Universidad Intercultural de Chiapas, el doctor Abraham Velasco Hernández, rector del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, CRESUR, y la doctora María Guadalupe Oliver Telles, presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Entonces, pues les agradecemos muchísimo a nuestros panelistas su participación y a todas las personas que nos estuvieron escuchando y viendo. Muy buenas tardes a todos y a todas, que estén muy bien. Un abrazo enorme para todos.